La historia moderna de México no se puede entender solo a través de sus logros. Hay fechas en el calendario que no se celebran, se conmemoran con dolor. Son momentos donde el Estado falló, donde la violencia política, la corrupción o la negligencia criminal cobraron vidas inocentes y cambiaron el rumbo del país para siempre. Hoy, no vamos a hablar de rumores, vamos a analizar los hechos de 4 casos que sacudieron los cimientos de México, 4 tragedias separadas por décadas, pero unidas por un factor común, la impunidad y la búsqueda interminable de la verdad. Desde la represión estudiantil de 1968 hasta la desaparición forzada en 2014. Bienvenidos a un análisis de 4 heridas que siguen abiertas en la memoria colectiva mexicana. Comenzamos en 1968. México estaba a punto de convertirse en el primer país en vías de desarrollo en albergar unos Juegos Olímpicos. El gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz quería mostrar al mundo una imagen de modernidad y control absoluto. Pero en las calles, un movimiento estudiantil vibrante pedía democracia, libertad para los presos políticos y el fin del autoritarismo. La tarde del 2 de octubre, miles se reunieron en un mitin pacífico en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El ambiente era tenso, pero tranquilo. Sin embargo, el gobierno había preparado una trampa mortal, la Operación Galeana. Alrededor de las 6:10 de la tarde, un helicóptero lanzó luces de bengala sobre la plaza. Esa fue la señal. Francotiradores del Batallón Olimpia, un grupo paramilitar vestido de civil que se identificaba con un guante blanco en la mano izquierda, abrieron fuego desde los edificios para provocar al ejército regular que rodeaba la plaza. El ejército respondió disparando indiscriminadamente contra la multitud. La balacera duró horas. Cientos de estudiantes fueron detenidos, golpeados y encarcelados en el campo militar número 1. El gobierno controló la narrativa. La prensa al día siguiente hablaba de un zafarrancho provocado por terroristas. La cifra oficial de muertos fue ridículamente baja, mientras que testigos y corresponsales extranjeros estimaron cientos de fallecidos. 10 días después, se inauguraron las Olimpiadas sobre la sangre de los estudiantes. Tlatelolco marcó el fin de la inocencia y el inicio de una larga guerra sucia en México. Saltamos a 1994, un año que muchos historiadores llaman el año en que México vivió en peligro. Había iniciado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, había estallado el levantamiento zapatista en Chiapas y el país estaba en una transición tensa. Luis Donaldo Colosio era el candidato presidencial del PRI. En esa época, ser el candidato del PRI significaba ser el próximo presidente seguro. Pero Colosio había empezado a dar discursos que incomodaban a la vieja guardia de su partido, hablando de un México con hambre y sed de justicia. El 23 de marzo, Colosio llegó a un mitin en Lomas Taurinas, una colonia popular de Tijuana, caracterizada por sus barrancos y difícil acceso. La seguridad era insuficiente para la marea de gente. Al terminar el discurso, mientras caminaba entre la multitud al ritmo de la canción, La Culebra, que sonaba a todo volumen, un hombre puso un revólver Taurus calibre 38 en la cabeza del candidato y disparó.
Un segundo disparo lo hirió en el abdomen mientras caía. El caos fue total. Un joven llamado Mario Aburto Martínez fue detenido en el lugar. La versión oficial inmediata fue la del asesino solitario, pero nadie en México lo creyó. ¿Fue un complot del propio gobierno? ¿Del narcotráfico? ¿Hubo un segundo Taírade? El caso estuvo plagado de irregularidades, la escena del crimen no se preservó, hubo testigos asesinados después, y la apariencia de Aburto parecía cambiar en sus presentaciones públicas. El asesinato de Colosio rompió la ilusión de estabilidad política y dejó una duda que persiste hasta hoy: ¿quién mató realmente a Colosio y por qué? Los dos casos anteriores tuvieron un trasfondo político evidente. Este tercer caso es quizás el más doloroso porque fue producto de la corrupción pura y la negligencia administrativa. Hablamos de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Era una guardería subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Esto significa que particulares recibían dinero del gobierno para cuidar a los hijos de trabajadores. La guardería compartía una pared con una bodega de la Secretaría de Hacienda Estatal, la cual estaba llena de papel, placas de vehículos y archivo muerto. No había sistemas contra incendios adecuados, ni salidas de emergencia viables, y el techo tenía materiales inflamables. El viernes 5 de junio de 2009, alrededor de las 2:45 de la tarde, mientras muchos niños dormían la siesta, comenzó un incendio en la bodega continua. El humo tóxico y el fuego se propagaron rápidamente hacia la guardería a través del falso techo. Fue el infierno en la tierra. Maestras y vecinos intentaron salvar a los niños. Un ciudadano incluso usó su camioneta para abrir bocas en las paredes y sacarlos, ya que las puertas estaban cerradas o bloqueadas. El saldo fue devastador: 49 niños y niñas menores de 5 años fallecieron, y más de 100 resultaron heridos con quemaduras graves y daños pulmonares de por vida. La tragedia reveló una red de tráfico de influencias. Los dueños de la guardería tenían nexos familiares con altos funcionarios del gobierno estatal y federal. Se priorizó el negocio sobre la seguridad de los menores. Aunque hubo detenciones, los padres de las víctimas siguen denunciando que los verdaderos responsables intelectuales y políticos de alto nivel nunca pagaron por este crimen. Llegamos a la herida más reciente, el caso que movilizó a México y al mundo bajo el grito: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Ayotzinapa es una escuela normal rural, conocida por su activismo social y por formar maestros para las zonas más pobres de Guerrero. La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes viajó a la ciudad de Iguala para tomar autobuses y asistir a la marcha conmemorativa del 2 de octubre en la Ciudad de México. Fueron interceptados brutalmente por policías municipales de Iguala y Cocula, coludidos con el grupo criminal Guerreros Unidos. Esa noche hubo balaceras, 6 personas fueron asesinadas, incluyendo 3 estudiantes, y, lo más grave, 43 estudiantes fueron detenidos por la policía y entregados al cártel. Desde esa noche, están desaparecidos. El gobierno federal intentó cerrar el caso rápidamente con la llamada verdad histórica, asegurando que los estudiantes fueron incinerados en un basurero en Cocula. Esta versión fue construida bajo tortura a detenidos y manipulación de pruebas.
Investigaciones posteriores, incluyendo las de expertos internacionales del GIEI, demolieron esa versión. Se demostró que el ejército y la Policía Federal monitorearon los hechos en tiempo real y no hicieron nada para detenerlos. Ayotzinapa demostró la terrorífica fusión entre el narco y el Estado en ciertas regiones de México. Años después, se han encontrado restos óseos de solo 3 de los 43 estudiantes, el resto sigue sin aparecer, y la promesa de resolver el caso al 100% sigue pendiente. Tlatelolco, Colosio, la guardería ABC y Ayotzinapa, 4 momentos distintos, pero que cuentan una misma historia sobre el poder desmedido, la corrupción que mata y la terrible capacidad del sistema para encubrir sus errores y crímenes. Recordar estos casos no es solo un ejercicio de memoria histórica, es una exigencia de no repetición, porque mientras no haya justicia plena, estas heridas en México seguirán sangrando. ¿Cuál de estos casos te impacta más o cuál viviste tú de cerca? Déjalo en los comentarios, es importante mantener la conversación viva. Esto fue Casos Reales, gracias por ver este video. Suscríbete para más análisis a profundidad.